Como habéis visto en el título, Notas al margen va a tratar un tema un poco distinto de las reflexiones que hemos estado haciendo hasta ahora, que habíamos ido al arte, habíamos ido a reflexiones sobre nuestro estado actual de la sociedad. Bueno, puede que tenga algo que ver con nuestro podcast anterior. El título no sé si revela mucho, pero hoy me gustaría hablar de la publicidad que encontramos en Internet y más concretamente ciertos vídeos de lo que mucha de la gente a la que sigo les llama vendehumos o estrategias muy agresivas que prometen muchas cosas pero que después en realidad no pueden cumplir con lo que prometen, porque creo que es Tamayo que dice que tú lo que puedes es vender un método, pero no puedes vender el efecto o la retribución que te pueda aportar ese método. No puedes hablar de una técnica para tocar bien un instrumento, pero no puedes prometer que tocando de esa forma vayas a ser millonario, ¿no? Pero aún quiero ir un pelín más allá, más allá de la reflexión, que ya veréis que intentaremos sacarle diferentes conclusiones, sino que quiero ir dentro de este sector, de este grupo, quiero ir a un subgrupo en particular. El subgrupo de los vídeos que prometen que tengas un trabajo con el que se ganen cifras elevadas, hablan normalmente de 4 o 5 números en muy poco tiempo, y que te van a hacer ganarte muy bien la vida trabajando relativamente poco. Cosa bastante peculiar. Pero antes de empezar, me gustaría que introdujésemos una idea que yo creo que es la que engloba todo. Así como normalmente vamos buscando ideas, yo creo que aquí la idea principal la podemos tener en esta introducción, nada más empezar. Y es el problema grave de no movilidad social que tenemos, ¿no? Lo pondré en la descripción más tarde, pero el otro día me estaba leyendo un artículo sobre la meritocracia escrito por un chico que se estaba doctorando en economía en México, y hablaba precisamente de cómo en México, a pesar de que, igual que en muchos otros lados, porque leía ese artículo y parecía que pudiésemos aplicarlo también aquí en España, y me imagino que en otros lados de los países de habla hispana nos encontraríamos en una misma situación. Hablaba de cómo no hay movilidad, que el menos del 2% de la gente que nazca rica morirá sin ser rica, mientras que más del 80 y pico % de la gente que es pobre nunca saldrá de la pobreza. Ya no es solo tener dinero y entrar en esa maravillosa, fantástica y animal mitológico que empieza a ser a estas alturas de la historia la clase media. No, es que no van a salir de la pobreza, no, se van a quedar ahí estancados. Así que supongo que mucho de lo que vamos a terminar hablando hoy, el problema fundamental son promesas que se mueven en nuestro tiempo y que son imposibles de que se cumplan. La promesa de tener una movilidad social al alza, en el cual podamos, con mucho esfuerzo, porque siempre tiene que existir el mito de que con el esfuerzo se logra todo, llegar lejos. Otra cosa que apuntaba en este artículo, este chico decía que siempre, más que en la ideología, en lo que ellos creían, estas personas ricas, era que eran y estaban donde estaban gracias al esfuerzo. Era casi como que nunca se hablaba de los privilegios heredados. Privilegios, palabra que algún día podríamos hacer un podcast entero sobre qué podemos entender o no entender sobre privilegio, pero en todo caso ellos preferían siempre hablar del esfuerzo. No voy a dar la cita muy bien, porque lo siento, no la tengo preparada, pero me viene a la mente y soy muy malo repitiendo las cosas tal cual, así que lo tendríais que buscar si la quisieseis bien. Pero una vez escuché a Donald Trump, nuestro querido expresidente de Estados Unidos, decir algo así como: bueno, yo tuve que esforzarme mucho porque mi padre no me dio nada. Para empezar, solo recibí de él 1.000.000 de euros para empezar mi primer negocio. A fin de cuentas,
Para él era un gran esfuerzo haber empezado con esos $1.000.000. Otra vez en Twitter una chica que estaba en Silicon Valley, se ve una muy buena idea de negocio para montar una startup, y una conocida suya de otra categoría social o estatus social le dijo, pues hazlo. Y la chica decía, pero ¿cómo voy a hacerlo si solo para empezar necesito 100.000 euros y a mí nadie me está dando el dinero? Al final hay un desequilibrio muy grande entre aquellos que empiezan sin nada y aquellos que empiezan con mucho. Pero igualmente la ideología dominante que encontramos es que con esfuerzo se puede lograr cualquier cosa. También me los he encontrado por aquí, gente que me viene a criticar, a decirme que ellos se han esforzado mucho y que mientras que la gente vaga sigue siendo pobres, ellos se lo consiguen todo. Yo no te digo que con mucho esfuerzo se puedan lograr ciertas cosas, pero ¿qué se quiere lograr? ¿Una vida digna? ¿Tener algo de dinero? ¿O se pretende una movilidad al alza a un nivel estratosférico? La promesa casi es que si eres lo suficientemente listo y te esfuerzas lo suficiente, vas a poder llegar a ser millonario. Otra idea que hay en nuestra sociedad, se quiere ser eso antes de los 30, ¿no? Y eso lo vemos en muchas de las personas que caen en las nuevas sectas, las organizaciones coercitivas de estilo económico, ¿no? ¿Y por qué triunfan tanto? Pues precisamente porque hay como esa voluntad de ser millonario, como ese objetivo que permea en la sociedad y que llega a la mayoría de gente. ¿Qué quiere ser millonario? Así como concepto, supongo. Y las incapacidades, o sea, se suma la voluntad de muchas personas de lograr algo y la imposibilidad material de lograrlo. Supongo que tendríamos que ir a buscar muchos más datos, macrodatos, respecto a todo esto para no dejar en simples apuntes de sensibilidades respecto a lo que veo y a lo que sigo de algún contenido, ¿no? Aquí cabría citar, como ya he dicho antes, a Tamayo o a Lord Drought, gente que analiza estas cosas que pasan en nuestra sociedad y que tenemos un contacto directo o indirecto a través de la publicidad los que consumimos YouTube. Y supongo que si estáis aquí tarde o temprano o en algún momento os habéis encontrado con ello. Así que hoy de lo que vamos a hablar es sobre aquella gente que te promete un método para hacerte millonario, y ese método implica lograr hacer dinero a través de implementar un negocio digital relacionado con apps de moda como Audible o como se llame, o hacer vídeos en YouTube, como la automatización de YouTube. ¿Y qué implica eso? Así que, sin dar más vueltas, que ya me he perdido aquí, ya veis que estoy disperso, pero terminamos siempre logrando encontrar los puntos. Espero que me podáis seguir. Vamos a dar inicio a estas notas al margen. Nos vemos ahora después de la presentación. ¿Quieres vivir trabajando solo 2 horas al día? Yo vivo exclusivamente de crear contenido digital y uso muy poco tiempo de mi día a día. El resto vivo, exploro y viajo por el mundo. ¿Quieres lograrlo tú también? Con mi curso de solo 15 horas podrás hacerlo. Link en la descripción. Evidentemente, a estas alturas, supongo que la mayoría se ha dado cuenta de que estaba de broma. Evidentemente no pretendo daros ningún curso, no me dedico ni mucho menos a hacer dinero a través de las plataformas. Es más, a mí todo este proyecto, el de Así Hablo el IRTEM, Notas al Margen y mis publicaciones en general me cuestan dinero. Nunca se me ha retribuido mucho menos de lo que yo he invertido. Y no hago esto para nada para conseguir un beneficio. Yo tengo mi trabajo fuera, mis trabajos tradicionales, y a ello me dedico. Pero supongo que habéis podido, si lo he hecho suficientemente bien, habéis podido notar, habéis podido rememorar
todo este tipo de publicidad que va saltando de tanto en tanto. Incluso muchas veces, antes de que tuviésemos a personas dedicadas a indagar qué hay detrás, uno se preguntaba, ¿será verdad? ¿Es esto tan revolucionario? ¿Esto funciona? He estado haciendo el tonto hasta ahora. Pero por suerte, vamos descubriendo con el tiempo que en realidad el propio negocio, el propio método de hacer dinero, no son estos métodos que ellos proponen, sino el propio método de publicitar cosas y que la gente pague. Son los propios cursos lo que generan dinero y también todo lo que conlleva. Cosa que hoy no vamos a hablar, porque no quiero hablar de organizaciones coercitivas del estilo económico relacionados a criptomonedas o a métodos, porque no es el tema que nos incumbe hoy ni el que me preocupa. Pero sí tenemos que resaltar que nos están proponiendo constantemente que hay métodos que nos van a permitir hacer dinero. Y yo, al final, quería reflexionar sobre por qué nos van diciendo que hay métodos, pero básicamente ya lo hemos dicho hasta ahora, la gente quiere dinero, le han dicho casi que es lo más importante del mundo, llega un momento que, a mi parecer, debido a la pérdida de ciertos valores, ya puedan ser religiosos, que nos podemos poner a discutir lo bueno o malo que es que tu criterio principal sea el bien religioso, o cosas como la nación y aberraciones que llevan todas estas cosas, o finalmente ideas que se han revelado hasta ahora como ingenuas, como es la humanidad y el bien de las personas. Y no lo digo porque no creo que sea una de las ideas más interesantes. A fin de cuentas, deberíamos estar mucho más preocupados por el bien nuestro y el bien de nuestros congéneros que ideas esotéricas como el avance tecnológico, el saber o cualquier otra cosa, que son en realidad muy complementarias, muy interesantes. Evidentemente no quiero ponerlas en categorías inferiores, pero creo que son subsidiarias. Creo que aquí podemos volver a sacar a nuestro querido Immanuel Kant con su que las personas deben ser fines y no medios, y al final poner por encima de todo el logro económico es convertir el medio en un fin y el fin en un medio, porque al final las personas pasan a ser elementos que permiten llegar a ese fin, ¿no? Y sí, aquí abriríamos otro campo. Que bien, esto es muy divertido, abrir campos, porque siempre podemos dejar material para otras ocasiones, pero inevitablemente podemos pensar cuándo no hemos convertido los fines que deberíamos ser nosotros en medios y los medios en fines. Porque parece que es una tendencia natural a veces el considerar que hay cosas más importantes que nuestro propio bienestar o el bienestar de nuestros congéneres, e incluso a llegar a ver a nuestros congéneres como una otredad tan grande que lo consideras hasta como algo adverso o adversario. Pero volvamos, no nos alejemos tanto, no dejemos que Yuc se divague, volvamos a los métodos. Básicamente, se propone que te van a dar la solución. Y la respuesta que os voy a dar en esta parte es que no hay solución, no existen métodos. Por tanto, siempre habrá quien te dirá, no, el mío es el método. Y después los analizas fríamente y a pesar de que puedan generar algo de dinero, nunca llegan a ofrecer lo que realmente se propone. Y si se llega a ofrecer lo que realmente se propone, es porque se ha sacrificado muchísimo por medio, como veremos al final de todo. Así que no existe un método. Os he mentido. Habéis entrado aquí esperando la revolución del siglo XXI y la revolución del siglo XXI no existe. No hay un método para ser rico. Bueno, sí hay un método para ser rico. Nace rico. Con tu esfuerzo puede que lo logres, algo, pero tienes muchos números para que te quedes a medias. Como decía
Alan Barroso un día, ¿quién se esfuerza más que esa persona que se levanta a las 6 de la mañana para abrir el bar y se está ahí hasta las 9 de la noche? O las poblaciones de inmigrantes que trabajan muchísimo, 1 o 2 generaciones para conseguir sobrevivir y salir adelante con todo lo que conlleva. Pero al final lo que queremos es un método efectivo, pero ese método no existe. Así que ya está, lo dejamos aquí, simplemente os convencéis de lo que yo os digo y ya se ha acabado. He venido a hacer la reflexión más corta y más tonta, porque imagino que ninguno de vosotros, ninguno de los que está aquí, pueda pensar diferente. Pero creo que podemos indagar un poco más. Primero, ¿qué pasaría si tiramos adelante estos métodos? Que lo voy a dejar para un pelín más adelante porque es a lo que he venido a hablar hoy. Y por otro lado, pensar en toda esta proliferación de los cursos online. Y bueno, hemos ido respondiendo, ¿no? Llegados a un tiempo en el que materialmente tenemos tantos problemas y vemos cómo las líneas prometidas, porque se nos prometió, a mi generación al menos, no sé a vosotros, porque claro, las personas que nos encontramos aquí hoy o las personas que puedan ver este podcast en diferido, nuestras situaciones son muy diferentes, pero viniendo de una familia de clase mediana, bajo mediana, de orígenes muy humildes en 2 o 3 generaciones anteriores a la mía, se nos prometió que igual que a nuestros padres, haciendo una carrera, podríamos continuar con su legado de ascenso social, cuando realmente el ascenso social venía definido por una coyuntura histórica, que es la coyuntura después de la Segunda Guerra Mundial, los 30 gloriosos, todas las políticas keynesianas, una ideología dominante en todo el mundo que lo que llevaba era a un real ascenso en Occidente de las clases sociales y una promesa de ascender real, ¿no? En Estados Unidos a partir de Keynes y en Europa a partir de, supongo, no sabría definir bien el punto, pero a partir de las consecuencias del Plan Marshall, a costa de muchos sitios, porque evidentemente, vuelvo a lo que decía hace un segundo, nuestros orígenes son muy distintos y los que habéis sufrido el imperialismo americano, en este continente se hace lo que yo quiero y si no, pistoletazo, pues ha podido ser diferente, pero había esa promesa. Y como a partir de los años 80 nos encontramos que los Chicago Boys y todos los descendientes de Martin Freeman, Hayek y compañía empiezan a tomar de forma pacífica y diplomática todas las instituciones monetarias y terminan con esa edad dorada del keynesianismo y finalmente las socialdemocracias se disparan al pie y empezamos un proceso de privatizaciones aberrantes y acumulaciones de poder. Pues al final, si lo que te están diciendo constantemente es no, esfuérzate, esforzándote vas a ser rico, pero ves que ya puedes estar estudiando durante mucho tiempo carreras, ya no te digo de humanidades, pero carreras difíciles de ciencias o tecnológicas, y que a fin de cuentas entres en un mercado tan competitivo, lleno de tantísima competencia, que al final sea muy difícil destacar y entrar en procesos de sobreeducación, pues caes en un método y más. Y suelen caer en este tipo de cosas, supongo que personas que ven incluso las posibilidades que yo os decía cortadas, porque bueno, si te sacas una ingeniería o una farmacia, tienes bastantes salidas porque hay muchas opciones. Pero si no has podido llegar ahí y crees que lo suyo, o sea, lo que da valor al existir es el dinero y ser millonario es casi como el triunfo de la vida, ¿no? Llegar a Dios, porque Dios no existe. Y si Dios no existe, tenemos que llenar de sentido algo y resulta que el bienestar propio y de los congéneros no es suficiente, tenemos que llegar a ideales de dinero y tenemos como a superhéroes y como a personajes de prestigio, a individuos deleznables como el impresentable de Elon Musk. Así que
No me sale ni el nombre, me sé la broma y la digo mal. Bueno, pues proliferan ciertos cursos que te prometen éxito y encima con otro de los ideales de nuestro tiempo, que es el no esfuerzo, ¿no? Aquí podríamos sacar a coalición a... ¿Cómo se llama ese señor? El de divertirse hasta morir. Podríamos sacar esa obra de... No, es que todo tiene que ser divertido, no puede haber dificultades. En el libro el autor apuntaba a que nunca había sido una preocupación de los grandes intelectuales y señores del saber de todos los tiempos si educarse tenía que ser o no tenía que ser divertido, hasta que llega gente que pretende dar la educación de una forma tan divertida que le quite el sentido de la educación y pasa a poner en el centro la diversión. Y si pensamos en diversión también es en el poco esfuerzo, ¿no? Así que son cursos que conjugan todo esto, lograr el dinero sin esfuerzo. Y como nada funciona, pues van proliferando y al final se convierten en eso, una plaga tan grande que parece no tener solución. Así que bueno, yo apuntaría a que uno de los factores, que son muchos, que hayamos pasado de pretender con trabajo salir adelante, ir a esforzarte para ser millonario, ¿no? Es que, perdonad, lo digo, pero es que dentro de mi cabeza tiene tan poco sentido porque son cosas como vacías, son simples ideas, ¿no? Para ser millonario te tienes que esforzar mucho, pero ¿esforzarte en qué sentido? En comprar criptomonedas, bueno, se tiene que tener un cierto conocimiento, ¿no? Y al final terminamos en lo de siempre, en empezar a valorar y quitarle aspectos peyorativos a cosas como la especulación, porque al final el esfuerzo no es tanto como aprender a ser más listo que los demás y conseguir sacar dinero de donde no lo hay, ¿no? Porque en cierta manera la especulación es engrosar tanto el costo de una cosa muy por encima de lo que a efectos materiales de esfuerzo y todo vale, que bueno, perdonad que deje estas cosas así entrecortadas, pero es que se suman tantísimos problemas a todo lo que tiene que ver. Yo creo que muchas veces cuando los que gastamos contenido como el de Lord Draw o Tamayo Visión, cuando vemos a estos dos de forma entretenida, a veces damos por alto, aún escuchando sus reflexiones, dejamos pasar que eso es la punta del iceberg, y creo que es una ventana perfecta para ver todos los problemas que llegan a comportar. En sí podemos incluso ver las enfermedades ideológicas que en nuestro tiempo afectan, ¿no? A cómo se han corrompido ciertos ideales para transformarse en meros objetos de negocio. Porque es así, las voluntades, los deseos de todas las personas son convertidas en meras oportunidades para gente que está al acecho, ¿no? ¿Quieres ser millonario? Tienes 16 años, apúntate a mi curso, y después te apuntas a mi curso y caes en ciertas organizaciones que comportan ciertas cosas. No todos serán así, no todos serán así, pero es un problema. Y en concreto, creo que un método que nos puede dar mucha reflexión y mucho pie a discutir cosas que aquí en Notas al Margen tratamos asiduamente, esos que tienen que ver con ciertas ellos dirían oportunidades de negocio, comportan muchos más problemas, porque más allá de dar cancha a mentiras, a creerse que
Simplemente la meritocracia funciona, pero no has encontrado el método adecuado y por tanto es gente perdiendo dinero, el tiempo y a veces salud mental. También comporta ciertos problemas para el resto. ¿Por qué? En los 2 cursos que vamos a sacar a coalición hoy, yo no los he analizado directamente, simplemente me han hablado de ellos o los he escuchado en gente que ha hecho trabajos más profundos. Los 2 tenían en común crear cierto producto y venderlo, procurando que los costes los costes iniciales y los costes de producción sean tan bajos que compense una rentabilidad relativamente baja. En un caso, el de Lord Draug, proponían la automatización de YouTube, de tal manera que tú te conviertes en un contratista casi, que buscas las diferentes personas, lo juntas, tú no tienes que hacer nada más que buscar a alguien que haga guión, quien le ponga la voz, quien lo edite y subirlo. Y el ingenio sería encontrar qué puede funcionar y a partir de eso lograr dinero. Y de buenas a primeras puedes pensar, bueno, eso no funciona o bueno, tampoco es tan problemático si no nos metemos en el sueldo de la gente no lo va a ver, la gente no lo va a gastar. Pero al final lo que nos encontramos es en una democratización mala de los medios. Cuando lo público, a pesar de que es privado, nuestro espacio público, esta ágora que hemos creado aquí, en la cual yo hago un poco de voz cantando y supongo en cierta manera cuando terminemos podamos hablar un rato con vosotros, pero en esta plaza público-privada cualquiera puede subir cosas. Y lo que parece una oportunidad para todos aquellos que tienen que decir, también se convierte en una oportunidad para publicar porquería. Porque a fin de cuentas lo que te proponen estos métodos es ganar dinero haciendo porquería. Y al final, desgraciadamente, lo que encontramos es una pérdida de oportunidades reales, ¿no? Hablábamos de que todo el rato en el discurso las oportunidades, el esfuerzo, ¿qué más da lo que te esfuerces si no hay oportunidades? Y llegamos a una de las conclusiones realmente más tristes y más desagradables que podemos llegar, y es que al final la democratización de los medios es masificación. Y en un sentido orteguiano, en un sentido de que hay una pérdida de criterio, hay una pérdida de calidad, hay un crecimiento, y además es un crecimiento exponencial de tanto contenido y entre ello un porrón de contenido vacío, que aquel contenido que nos pueda decir algo pueda quedar escondido. No los grandes, por ejemplo, gente que ya esté muy bien asentada y los algoritmos les puedan beneficiar, como pueden ser en habla inglesa ContraPoints o entre nosotros nuestro querido Dayo o Puto Miquel o todas estas personas, o el mismo César Hernández, todas estas personas que hacen contenido de calidad y han sabido de una otra forma, también por el tiempo que llevan, llegar muy lejos, pero también está lleno de contenido de personas que hacen cosas muy interesantes, realmente muy profundas, y tienen pues pocos seguidores. Al final, depende de quién sigas, te vas enterando, pero ves un porrón de gente que cuando al fin consigue ha tenido que esforzarse mucho, y posiblemente nos vayamos encontrando como cada vez los nuevos les vaya siendo más difícil. Primero por ocupación del espacio por gente ya muy bien asentada, después por segundas, terceras y cuartas generaciones, pero al final, y toda esa gente que el algoritmo no le favorezca, que no sea capaz algún día de hacer algo viral, o de que alguien que ya sea famoso pero que a la vez ayude a promover gente triunfe, se tenga que enfrentar a un porrón de contenido hecho
de la forma más vulgar posible. Contenido hecho precisamente para gustar, para ser escuchado, para que la gente le dé clic, para que YouTube recompense. Porque además no es un contenido mimado, no es ni un contenido de calidad. No hace falta ni que sea un contenido de verdad. Con que la gente lo escuche es suficiente. Pagas a una persona para que escriba un guión de algún tema. Por ejemplo, vayamos al caso de Lord Draug, si no me acuerdo mal, porque hace unas semanas que lo vi, el contenido era tu niño es muy inteligente y entonces todo estaba relacionado con esto. Pero es que no hace falta que sea verdad, no hace falta que hayan estudios sinceros, simplemente que haya un guión detrás para poder tener un vídeo que dure X tiempo. Ya la edición y la voz es lo de menos. Entraremos en la parte final cuando hablemos de los costes económicos y humanos, pero es un gran problema porque estamos llenando el espacio de personas de contenido vacío, que además no es sincero, que además es hasta problemático, porque crean una disonancia entre lo que es y lo que no es. Puede que entre las personas que estemos aquí intentemos educarnos y leer y que tener muchas fuentes de información nos baste, pero si ya para una persona normal puede ser un poco difícil saber qué es qué o estar bien informada, si encima la estás desinformando, es como problemático. O sea, al final las fake news llevadas a otro aspecto, a otro lado del mundo, ya no son noticias falsas, pero que sí que es contenido falso que crea ideas erróneas y que al final corrompe toda la parte buena de la democratización. Y es que al final uno de los grandes problemas que tienen todas estas plataformas es que generan dinero. Lo mejor que tienen, la capacidad de la gente que ha conseguido que no les salga a pagar, como a mí, es que pueden ganar dándonos información. Ya los que crean contenido de diversión, ya no me meto, pero los que están creando información y contenido de interés, contenido cultural, y poder vivir de ello es una oportunidad extraordinaria. Y el hecho de que esta democratización permita la entrada de cualquier cosa y se aproveche de estas maneras, que al final se creen métodos para ganar dinero y que lo que importe sea el dinero, es terrible, ¿no? Y el penúltimo punto que tengo aquí apuntado es: donde corre el dinero, corre el ingenio. En el sentido bueno y en el sentido malo. Realmente esta frase es una pulla a todas estas cosas. ¿Cómo puede ser que al final se diga ya descaradamente qué más da lo que hagas mientras genere ingresos? Y destruye las oportunidades sinceras. O sea, creo que esta reflexión me viene ahora mismo a la cabeza con todo lo que hemos dicho. Si tenemos un mundo en el que la gente que es humilde ya tiene pocas oportunidades, si encima las pocas oportunidades que se llenan de pura especulación, aquí me podéis criticar, no será especulación, pero puro negocio, es terrible porque quitamos la capacidad de gente buena de poder llenar estos espacios, ¿no? Porque el tiempo es limitado, los algoritmos hacen lo que quieren y quedarse hundido en el fondo cuando el contenido de calidad es muy difícil de hacer, da mucho trabajo, es extremadamente triste. Y llegamos a lo de siempre. Cuando YouTube empezó a dar dinero, se llenó de lo que se llenó, de cosas muy interesantes que triunfaron, pero también de todos aquellos oportunistas. Y lo que te proponen la gente del vídeo de Lord Draug o el otro chico era Folding Ideas, tenéis los links en la descripción, que hablaba de hacer un libro al mes para publicarlo en Audible y ganar dinero de ello, y al final no importa qué libro hagas, mientras sea coherente y la gente se lo pueda escuchar, pero es que no son ni buenos, es que al final no tiene ni un interés.
y si gana dinero es por arrastre, ¿no? Al final es intentar hacer pesca de arrastre, dejar que el algoritmo vea que por lo que sea funcione, y como últimamente los vídeos funcionan mejor por la gente que no te sigue que por la gente que te sigue, ya para adelante, ¿no? Ya son funcionales. Y de aquí el título. La revolución del siglo XXI lo que nos lleva es a la mediocridad, a llenar de contenido la balsa de mierda, de barro. Las aguas cristalinas de las ideas genuinas, puedan ser mejores o peores, se va al garete porque queda totalmente contaminado. Y si bien puede que esté exagerando y esta reflexión sea simplemente un miedo absurdo, creo que sí, puede que le esté dando más importancia de la que toca, pero ¿se podría hacer algo para combatir eso? Porque además, y aquí ya entramos en la parte final, hoy va a ser un podcast más bien corto, entramos en la parte final porque la mediocridad sale cara. Hay una falta de moral absoluta a la hora de crear este contenido. No tendría que tenerlo apuntado, pero estamos hablando de pagar guiones a menos de 10 euros. Guiones que dan mucho tiempo de trabajo. Locutar, en el caso del Folding Ideas, decía que en estos programas lo que te recomendaban era coge y busca gente que esté aprendiendo, porque así les puedes pagar poco y les dices, va a ser para el currículum, casi como las prácticas, los trabajos casi gratuitos por el currículum. Editores cobrando miseria y media, y esa es parte de la gracia, porque con los ratios de ingresos que dan actualmente en YouTube, tienes que tener muchas visualizaciones para que te salga cuenta. Entonces, contra más bajo es el coste inicial, pues si te ha costado 15 y ganas 50 y haces 3 vídeos a la semana, pues ya empieza a salirte a cuenta. Y si consigues que esto funcione y que, como son vídeos llamativos, son vídeos que la gente le hace clic, te has esforzado especialmente en toda la mercadotecnia que envuelve el contenido, ya lo tienes. Pero ha sido a través de buscar a gente en situaciones precarias, a buscar a personas que no estén bien y aprovecharse de ello. O sea que la estrategia para ser rico, aprovecha de todos los demás. Pisa para lograr subir más arriba. Así que, ¿hay métodos para ser rico en este sentido? Pues, por desgracia, parecía que algo de negocio había. También te digo, no vas a ganar ni mucho menos lo que te prometen, pero algo de dinero se saca, pero ¿a qué precio? Y ya, si queréis, como último punto, ya más allá de todo esto, tenemos el problema de que también es una falsa democratización. A pesar de que haya masificación, contra más medios dispongas, más fácil es llegar. Y sí, puedes esforzarte mucho y puedes dejarte la salud en ello, pero que no te vendan que hay posibilidades sinceras de cambio, y que todo el mundo simplemente trabajando un poquito más lo van a hacer. No hay métodos, no hay reales oportunidades, se tienen que cambiar cosas a nivel sistemático para que la meritocracia sea una idea real y no pura esotería, pura ideología. Se tiene que derrocar el pensamiento de que vivimos en el mundo más objetivo de los posibles, porque mientras sigan esto, al final todas estas porquerías, todas estas procesos en los cuales puedas conseguir hacer dinero creando vídeos, creando libros y después vendiéndolos, no va a funcionar. Y vamos a llenar de gente sufriendo pensándose que la culpa es suya cuando el problema es mucho mayor. Espero que os haya gustado este podcast. Sé que ha sido un poco difuso, me tendréis que disculpar. Ya sabéis que, dado mi día a día, es un poco complejo, pero espero que os haya podido resultar interesante y que al final os hayáis llevado alguna cosa y os habéis entretenido un poco. Así que doy por finalizado esta Notas al Margen. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar.